El Evangelio es un mensaje transformador que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto al pastor Cristian García y los hermanos Cristian Grandón y Pablo Cabezas sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más. Estamos dando inicio al nuevo capítulo de Viviendo el Evangelio, aquí a través de la red de emisoras Armonía. Estamos contentos de compartir una vez más. Esperamos que este programa pueda ser de bendición para cada uno de los que está viendo o escuchando este programa. Y quiero saludar, por supuesto, aquí a mis queridos hermanos que son quienes aquí traen los temas, quienes nos nutren, nos edifican con toda la palabra del Señor. Cristian Grandón, Pablo Cabeza, ¿cómo están? Dios les bendiga. Cristian. Bien, hermano. Alegres por estar contigo y con los hermanos en casa con Pablito. Así que gracias al Señor por eso. Amén. Pablo. Bendecido, mucha alegría de poder compartir con el Señor y con ustedes. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Queremos que sea un tiempo de edificación, que sea un tiempo de bendición, que juntos podamos ser nutridos con la palabra del Señor. Y bueno, el título del programa de hoy es Viviendo el Evangelio en la vida diaria. Así que esto es algo que nos convoca a todos ahí en el día a día. Así que sin duda yo creo que va a ser de gran bendición. Y quiero comenzar inmediatamente, por supuesto, orando, dando gracias al Señor por este tiempo que Él nos brinda. Amén. Señor amado, gracias por este tiempo que nos das para poder hablar de ti, hablar de tu evangelio. Gracias, Señor, porque junto a mis hermanos tenemos este tiempo, esta instancia que tú nos das. Queremos que todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición y de edificación para los que están en sintonía. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, queridos hermanos, quiero inmediatamente compartirles el texto base para iniciar esta conversación y ahí les doy el pase inmediatamente para que comiencen a hacer sus primeras impresiones. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, que dice así: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Precioso texto que nos desafía, muchachos. Confrontacional, directo, Sí. al hueso. Imagínense estar ahí con nuestro Señor mismo recibiendo este mensaje y lo que significaba para ese tiempo, ¿cierto? Porque nos gusta mucho usar estas referencias y hablar de la sal de nuestra mesa, pero en realidad en el tiempo de nuestro Señor la sal preservaba, daba un sabor, ¿cierto? Cosas que vamos a hablar más adelante, Sí. pero muy confrontacional, muy directo, lo que nuestro Señor siempre, con una sabiduría increíble, siempre nos llama a ser sal y luz. Así es. ¡Wow! Sí, bueno, este texto se enmarca en lo que es el Sermón del Monte,
después de las bienaventuranzas que el Señor comienza a decirnos. En distintos programas de la radio se ha tratado esto, incluso en este mismo, en episodios anteriores, pero una de las cosas maravillosas del Sermón del Monte es cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar el verdaderamente hombre, el verdaderamente Dios, la autoridad máxima. Y todos oyendo ahí y empieza a describirte las bienaventuranzas. Y tú te pones a pensar y decir que esos bienaventurados con las distintas características que dice, que hemos comentado en otros programas también, como los pobres en espíritu, son de esos el reino de los cielos. Y después da una serie de características que debería identificar de alguna manera a esos bienaventurados. Entonces vemos que es tan importante entender lo que Jesús nos está diciendo, porque primero no calificas de ninguna manera para poder ingresar al reino de los cielos, no tienes posibilidad. Con esta gran cantidad de características, ¿cierto? Lo que identifica a un creyente, y por eso necesitas del Señor, de Jesús, el Salvador. Pero entonces hay algo más. Y se asocia también a lo que hablábamos de Romanos, cuando hablábamos del libro de Romanos, ¿cierto? Si el Señor te ha salvado, ¿queda todo ahí? ¿Se acabó? ¿O es el primer día del resto de tu vida? Y esa vida tiene que tener evidencias. Y esas evidencias deben glorificar al Señor. Nosotros no vivimos siendo sal o siendo luz o teniendo una vida de obras porque las obras en sí son el objetivo o porque hoy día me levanté con el deseo de cumplir un listado de obras. Es el resultado de una obra previa y una obra permanente que es la de Dios en nosotros. Y eso, mis hermanos, es vivir el Evangelio para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude a ser de esa luz y de esa sal. Amén. Sí. Qué bien. Vamos a mencionar lo siguiente, miren. Respecto a este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer, Mateo 5, del 13 al 16, Donald Carson señala, vamos a citarlo, un motivo implícito en las bienaventuranzas ahora se convierte en un tema evidente. El creyente como testigo. Las normas del reino, manifestadas en las vidas de los herederos del reino, constituyen el testimonio del reino. Por diversos motivos, los cristianos han perdido esta visión del testimonio y son lentos a la hora de recuperarla. Pero en días mejores y en otras tierras, la proclamación del Evangelio de Jesucristo, fiel y respaldada por el poder divino, transformó hasta tal punto a los hombres que ellos se convirtieron en luz del mundo. Se podría decir que en este texto la sal es que los cristianos producen el efecto de retrasar la putrefacción moral y espiritual. Oye, qué interesante eso, ¿eh? La función entonces de los cristianos como sal, lo repito, producen el efecto de retrasar la putrefacción moral y espiritual. La luz son las buenas obras de los discípulos de Jesús, las cuales algunos reconocerán y alabarán al Padre. Me recuerdo de una oportunidad que pude hablar con mi esposa, con judíos, y el hombre, el esposo, se dedicaba todas las mañanas a orar, y la esposa no lo hacía. Ella estaba ahí tranquila porque su esposo se levantaba todos los días sagradamente a siempre repetir las mismas palabras y que ella creía que de esa manera ella también recibía la bendición o recibía esta relación directa con Dios. Y yo con mi esposa nos mirábamos y decíamos, ¿qué relación es esa con Dios? ¿De qué manera esa obra, porque ellos lo vean como una obra, y después de esa oración, el resto de la vida era muy distinta? Claro. Entonces, esta reflexión nos lleva a ver que somos testigos, como dice la palabra clave de los hechos, ¿cierto? Sí. Y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Testificar no es solo hablar o tener algo
sacramental o algo rutinario con Dios, sino que es nuestra vida completa. Wow. Sí. Bueno, esta especie de comparación que hace el Señor de nuestras vidas con la sal y la luz. En el caso de la sal hay varias perspectivas, ¿cierto? Como decías tú, Ajá. incluso el sabor. Pero en particular en la aplicación me encanta cómo lo plantea Donald Carson, que es un erudito de los evangelios, y él habla de cómo de alguna manera la sal produce este efecto de retrasar la putrefacción moral y espiritual. No es que nosotros tengamos un poder en sí mismo, no es que nosotros vengamos con una especie de misticismo, nos ponemos ahí como un talismán y empezó aquí las buenas vibras, ¿cierto? A disipar todo este asunto, ¿no? Claro. Es porque Dios está en nosotros. Amén. Somos embajadores del reino de los cielos, somos hijos del Dios vivo. Y nuestra vida debe ejemplificar, debe caracterizar quién es nuestro Señor. Y esto es muy importante, no de una forma fingida. Ajá. Esto debe ser genuino. La genuina obra del Espíritu debe relucir en nosotros. Si tú lo piensas en ejemplos prácticos, ¿cómo aterrizamos esto? Estás en tu trabajo y de repente se genera un asunto que tratar, como por ejemplo la empresa tuvo un problema con el cliente. Y empieza todo, no, mintámosle, no, ¿qué pasó esto otro? ¿Qué es lo que hace un cristiano en medio de eso? Aterriza lo que es la verdad y cómo se debe manejar sabiamente Claro. la verdad, porque tú estás glorificando al Señor y en esa situación tal vez tú estás trayendo luz, estás haciendo la sal, evitando que haya una putrefacción peor frente a un problema, Sí. pero estás poniendo tú una opinión, ¿cierto? No necesariamente con un megáfono, Cristo viene, Cristo te ama, porque es un contexto distinto, porque hay que ser sabio en cómo vivimos en el día a día, Claro. pero tenemos la oportunidad de poder dar nuestra opinión de una forma que sea correcta delante de los ojos del Señor, como por ejemplo en la verdad, y tal vez esa verdad va a traer, ¿cierto?, una bendición. ¿Por qué? Porque el cliente vio que no le están tratando de mentir, no están tratando de hacerle una jugada extraña, y en la confesión decir, fallamos en esto, no llegó el producto porque nosotros tuvimos un error interno, pero por favor, permítanos de alguna manera poder responderle. Es una conversación diferente, pero cuando uno empieza con las evasivas y cosas extrañas, a lo mejor eso hace de que el cliente se enoje más y traiga problemas. Es un ejemplo simple, ¿cierto? Sí. El objetivo no es como aminorar el impacto de que este cliente está enojado, que me vaya a demandar, va a ir al CERNAC. No, hay algo mucho mayor y más grande y sublime, que es la gloria de Dios. Y eso trajo luz a ese lugar en una situación tan simple. Es tan importante considerar que nuestra forma de vivir debe glorificar al Señor y debe marcar una diferencia. Si nosotros no somos de este mundo. Amén. Por eso somos luz, no porque en mí mismo hay una luz, porque Cristo vive en mí por la obra de su Espíritu. Deberíamos marcar la diferencia, ¿no? Absolutamente, pero por las motivaciones correctas. Amén. La gloria del Señor, honrarle a Él, agradarle a Él, y es un regocijo y un deleite, aunque incluso pueda generar algún tipo de impacto, incluso de negativa, de rechazo, de burlas. Claro. En los casos más extremos, persecución, como en Ujú. otros países del mundo, en donde nuestros hermanos son perseguidos por la causa de Cristo, tan solo por mencionar su nombre. Sí, es verdad. Bueno, este programa se llama Viviendo el Evangelio, ¿cierto? Sí. Entonces, parte de vivir el Evangelio es ser luz y ser ejemplo y con una motivación correcta, como decía Cristian, para que la gloria de Dios sea siempre lo más importante en nuestra vida, para trabajar, para vivir, para cocinar, para todo, absolutamente todo, la gloria de Dios lo primero. Que siempre podamos reflejar la gloria del Señor Amén. en cada aspecto. Tenemos también a Donald Whitney, que en su libro Las disciplinas espirituales para la vida cristiana, respecto a este pasaje, ¿verdad? Siempre recordemos, Mateo 5, 13 al 16. Respecto a este pasaje, él señala que, ahí citamos, dejar que nuestra luz alumbre delante de otros significa más que simplemente no hagas nada que impida que tu luz brille. Piensa en su exhortación de la siguiente manera, nos dice ahí Donald Whitney. Procura que brille la luz de las buenas obras en tu vida, que haya evidencia de un cambio que honra a Dios, como algo que irradia de ti. Que empiece. Haz lugar para ello. Y nosotros podemos decir, qué forma de expresarlo, ¿ah? Sí. Qué claridad. Cada frase nos deja más
desafiados ahí, porque es una luz que brilla. No es solo una luz que está ahí junto con las otras luces. Que irradia, dice aquí. Es una luz que irradia, es una luz que es el Evangelio mismo, que es Cristo en nosotros. Y no son obras para verse más grandes, no son obras para que mi luz brille comparado con el resto, porque ahí no está el Señor. Cuando los fariseos trataban de recibir aplausos, el Señor les dijo, déjenlo, ya recibieron lo que ellos estaban buscando. Claro. Pero en realidad lo más importante no es cómo nos ve el resto, sino nuestra relación con Dios. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían la escritura al revés y al derecho, pero no vivían la palabra del Señor. Sí. Bueno, eso implica un tema muy profundo, porque de acuerdo a lo que hemos ido viendo a lo largo de todos los capítulos, ¿cierto? Ya tenemos muy claro que todo esto se inicia en el Señor, en su plan, en su obra, en su intervención en nosotros. Si somos hijos de Él es porque algo pasó en nuestro corazón. Es el gran y único cirujano que cambió nuestros corazones una vez y para siempre, pero seguimos siendo transformados por Él. Él nos capacita mientras estemos en esta tierra. Por eso somos extranjeros y peregrinos. Pero si entendemos que nuestras obras genuinas por la obra del Espíritu Santo, primeramente la de Dios en nosotros, debe glorificar a Dios, debe ser evidente, debe ser sal y luz. Eso significa que hay un contraste evidente y claro. Tarde o temprano se va a notar, ¿cierto? Sí. Cuando estamos en un mundo caído, que está muerto, viviente. Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos debemos hacer, si sé que estas obras deben ser el resultado de la obra del Espíritu Santo en mí, a través de la Escritura, conocer al Dios vivo por la Escritura, ¿cómo entonces puedo hacer de que estas obras sean genuinas? Porque acá hay una línea muy delgada que es muy peligrosa, que yo sé que debo obrar bien para la gloria de Dios. Perfecto. Pero este obrar bien, ¿cuál es el incentivo? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo se vive? Y podemos caer en el riesgo de lo que tú decías de la religiosidad. Yo en lo personal creo que todos los creyentes, sin excepción, todos, van a estar lidiando siempre con ¿qué cosa? Lidiamos con la religiosidad. Hay momentos y situaciones en donde fuimos más religiosos, más legalistas, y otros en donde fuimos más libertinos, más liberales. El equilibrio perfecto es solamente el del Señor. Y por eso debemos conocer al Señor y tener un tiempo tan profundo con nuestro Señor. Digo esto porque para mí la respuesta es una sola: relación personal con Dios. Permanente, constante. Regocijarte en el Señor, estar todos los días de tu vida yendo a aquel que es el amo y Señor de tu vida. Una relación genuina, no un checklist. Me lavé los dientes, desayuné, oré, leí la Biblia, almorcé. Es el mejor momento de tu día. Va a haber oposición, va a haber dificultad, lo hemos dicho antes, porque está el pecado remanente en nosotros todavía, pero precisamente sabes eso y deseas estar con el Señor a pesar de que hay una oposición. ¿Cómo el Señor va a transformar nuestras vidas si no tenemos tiempos con Dios? Hablábamos unos capítulos anteriores del enfriamiento espiritual, de la amenaza de la rutina. Yo citaba a Tozer cuando escriben esto en ese libro Avivamiento o Ruina. Entonces, el estar con el Señor es tan importante porque Dios opera y trabaja en el corazón. Es que esa cirugía es el inicio de nuestra vida, por decirlo así, ¿cierto? Pero ¿y la santificación progresiva? Y si el Señor está ahí, el Señor nos advierte en su palabra de lo que es el enfriamiento espiritual, pero también nos muestra lo maravilloso, lo sublime que es estar con Él. Necesitamos desesperadamente de Él. Y quiera el Señor que anhelemos estar con Él. ¿Dónde falla la ecuación? ¿Cuál es la variable que falla? Nosotros, ¿cierto? Dios no falla, Dios no cambia, sí. El Señor está ahí. Entonces, estando con el Señor, hay un proceso de transformación en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahí está el trabajo. Entonces va a haber un resultado de esa obra de Dios en nosotros, paulatina y progresiva, permanente a lo largo de nuestro pasado, de nuestro pasar en la tierra, que va a traer obras genuinas. Claro. No parto al revés, queriendo hacer las obras, incluso queriendo agradar al Señor, porque no es el incentivo correcto. De hecho, eso es lo que habla mucho nuestro hermano Tranchini, que hablábamos los capítulos anteriores, sí, en el Ministerio de Cambios Profundos. El trabajo profundo que hay en tu corazón. Y eso tiene un resultado evidente, pero por la obra de Dios en nosotros. Sí. Así es. Estar ante la presencia
de Dios. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es viviendo el Evangelio en la vida diaria. Al final de cuentas, cuando vemos esto y leemos este pasaje de Mateo 5, 13 al 16, donde se nos exhorta, ¿verdad?, se nos llama a que somos, a que debemos ser, digámoslo así, debemos ser sal de la tierra, luz del mundo. Bueno, al final de cuentas estamos viendo un llamado, ¿verdad?, muy claro, muy evidente en lo cotidiano, en el día a día. No es un tema acá, ¿verdad?, de religiosidad, de domingo. No, es un tema de toda la vida, día a día. Así que, Cristian, te planteo la siguiente pregunta para que todo esto lo tomemos y lo aterricemos, ¿verdad? Porque hay que llevarlo ahí al día a día. Entonces la pregunta es, ¿cómo responde el creyente a Cristo y a su Evangelio con su diario vivir? Buena pregunta, porque cuando pensamos en el Evangelio, quizás podría venir a nuestra mente, vivir el Evangelio es vivir predicando cada segundo, estar con la Biblia bajo el brazo cada instante. Claro. Y a personas que se me cruce en el trabajo en todos lados, no, yo vengo aquí a predicar. Incluso puedo dejar de lado las tareas que me han asignado en el trabajo o en el estudio, etcétera, porque tengo que predicar, ¿cierto? Evidentemente tenemos que predicar, es lo que el Señor dijo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero también recordemos que estamos en un mundo en donde hay una inercia en la cual el Señor nos ha insertado y cada uno tiene realidades distintas. Alguno estará trabajando en una fábrica, alguno es chofer, alguno será un gerente de empresa. Hay diversidad, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que vivimos para el Señor. Y este aterrizaje que me preguntabas, hermano, es cómo vivimos entonces esto. Fíjense que Mahatma Gandhi, tan conocido, el famoso Gandhi, fue un profundo admirador de Jesucristo el Señor. Y específicamente admiraba el Sermón del Monte. Él decía, ¿cómo puede haber alguien que llame a amar a los enemigos? Jesucristo el Señor. Pero cuando tú lees sus autobiografías y su historia de vida, él se defraudó y vio cómo los cristianos no vivían lo que predicaban. Es decir, su vida no evidenciaba, no habían obras que de alguna manera demostraran lo que estaban predicando y diciendo. Yo me pregunto, ¿cuánto de eso sucede en el día a día? A mí en lo personal me tocó conocer algunos clientes que conversando y cuando supieron que yo era cristiano, porque les decía, se daba la conversación y gracias al Señor por poder, ¿cierto?, direccionar la conversación intencionalmente a hablar de Él y predicar de Él, pero me decían, hemos tenido tantas malas experiencias con cristianos y me contaban. Tuve una vez uno que era cristiano y que andaba con la Biblia bajo el brazo en las horas de colación, le predicaba a la gente, ladrón, robó varias veces. Otros que decían, también predicaban acá, pero flojo. No querían trabajar, tenían problemas. Entonces, chuta, yo no conozco los contextos específicos de eso. No sé cuánto de esto habrá de que había una responsabilidad también en el empleador. No lo sé. Lo cierto es que nuestro testimonio es tremendamente importante. Esto no es excluyente de la predicación del Evangelio. Estamos hablando de cómo yo vivo el Evangelio. Claro. Y creo que es tremendamente importante cómo nosotros estamos, por ejemplo, trabajando. Vamos a desarrollar quizás esto en el futuro, pero es importante decirlo, Pablito lo mencionó hace un par de capítulos atrás. ¿Cómo estamos trabajando en nuestra vida laboral? ¿Cómo aterrizamos esto? Nos damos cuenta que nuestras obras pueden ser un garante y un aval de la predicación del Evangelio que yo digo, ¿cierto?, tener o vivir para el Señor, o podría ser un tropiezo. Puede ser de que, oye, hablas increíble, pero tu testimonio no va conforme a lo que tú me estás diciendo. Prefiero quedarme así tal como estoy. Y historias de esas hay por montones. Entonces, cuando llegamos a esa reflexión tan simple, yo les conté algunos casos que a mí me ha tocado ver con clientes en distintas circunstancias, situaciones, en lo que yo hago en el día a día. Y me imagino que muchos en su caso, ustedes mismos pueden también contar historias relacionadas con esto. Pero el punto es, ¿las obras importan? No, pues hermano, si las obras aquí, las obras sabemos que no nos llevan a la salvación. Sé que por las obras Dios no me va a amar más, ni menos, porque Dios es inmutable y su amor es inmutable. Pero las obras sí importan. Pero importan desde la perspectiva correcta y entendiendo cómo deberíamos nosotros enfrentarnos respecto a eso. Y quiero leerles lo que dice el Catecismo de la Nueva Ciudad, que de alguna manera plantea preguntas y respuestas respecto a la vida
del creyente, cómo vivimos, lo más importante, Dios, quién es Dios, el plan de Dios, etc. Y de alguna manera simple nos permite entender un poco más de esto del cristianismo. En la pregunta número 34, el Catecismo de la Nueva Ciudad dice: si somos salvos por gracia, ¿tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra del Señor? Si somos salvos, la salvación no se pierde, Dios es amor. Se ha metido equivocadamente esta frase de salvo, siempre salvo de una forma errónea a veces. Claro. Claro, ¿quién puede quitarte la salvación si el Señor te la dio? Amén a eso. Pero la pregunta es otra. ¿Qué pasa con las obras? ¿Tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra del Señor? La respuesta que da el catecismo es sí. Porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos renueva mediante su Espíritu, para que nuestras vidas puedan mostrar amor y gratitud a Dios, para que seamos afirmados en nuestra fe por los frutos y para que otros sean ganados para Cristo por nuestro comportamiento piadoso. ¡Qué buena respuesta! Sí. Entonces, ¿las obras importan o no? Sí. Absolutamente. Y no es opcional. Es indispensable que nosotros como hijos del Señor tengamos obras que glorifiquen al Señor. ¿Y qué pasa si cometo un error? ¿Qué pasa si yo le respondí de una manera al jefe? Sigamos el ejemplo del trabajo. Bueno, tienes toda la oportunidad, hermano mío, de ir y pedirle perdón al jefe. Y en tus desaciertos glorificar a Dios y que Él diga, oye, eres distinto. Porque aquí nadie pide perdón. Claro. Porque al revés, cuando yo como jefe le muestro el error a alguien, hay orgullo, hay vanagloria, no hay reconocimiento. Pero como eres hijo del Señor y cometiste un error, vas y le pides perdón y eso puede ganar, quizás, que era el Señor, a tu jefe. Y frente a eso, primera de Pedro 2, 9 al 12 nos recuerda, versión NBLA en el versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué increíble cómo el Señor nos muestra esto. Ustedes conocen el Progreso del Peregrino, ¿cierto? El segundo libro más conocido después de la Biblia, que habla John Bunyan de precisamente la vida del creyente. Y el protagonista se llama Peregrino, cristiano, ese es su nombre. Y parte de los episodios, Peregrino tiene que pasar junto con Fiel, otro hijo del Señor, esos son su nombre, cristiano y fiel, por lo que se llama la Feria de la Vanidad. La Feria de la Vanidad representa el mundo. Y ellos llegan a la feria y les ofrecen los productos que se vendían en la feria. Pero algo pasa. Ellos no querían comprar los productos que se ofrecen en la feria. ¿Por qué? Porque la Feria de la Vanidad es lo que el mundo ofrece. Y un hijo del Señor no consume lo que el mundo consume. No hace lo que el mundo hace. Entonces empezó a generar complicaciones. ¿Quiénes son estos? Se corre la voz. Cristiano, fiel. Y al final, ellos son tomados presos. Fiel es muerto. Cristiano logra escapar. Pero fíjense en esto. Ellos no solo son rechazados y perseguidos por no consumir lo que se ofrecía en la Feria de la Vanidad, signo igual el mundo, sino porque además vestían diferente. Estaban con una identidad única. Y me encanta cómo lo dice precisamente este libro, El Progreso del Peregrino. Porque tú eres distinto al mundo. Y no es que te creas superior o que quieras mirar con altivez. Eres la luz, la sal que hablábamos en un principio. Que el Señor nos ayude a poder ser luz en medio de esto, sabiendo que va a generar quizás una repercusión. Pero muchos también serán ganados para la gloria del Señor por nuestro testimonio. Amén. Somos linaje escogido, ¿verdad? Somos real sacerdocio, nación santa, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es tremendamente desafiante, ¿verdad? Este llamado en el día a día, de poder anunciar y de poder cumplir este propósito que Dios nos da de ser luz, de ser sal, ¿verdad? Amén. Me recuerdo de Juan Calvino que en su institución a la religión cristiana decía que las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino una consecuencia natural, ¿cierto? O San Agustín, Dios nos creó sin nosotros, pero no nos salvará sin nosotros. Entonces, ahí hay una... ¿Qué es lo que hemos dicho en todo el programa? Sí. Hay una obligación, una realidad
que debemos hacer obras. No para vanagloriarnos, como dice la Escritura, no para ganarnos del cielo, sino por lo que Dios ya hizo por nosotros. Como decía, es una consecuencia natural. Yo hago buenas obras porque Dios me salvó. Yo hago buenas obras porque no hay forma en que yo pueda pagar lo que Dios hizo por mí. Y cuando vamos a este versículo central, la luz del mundo es una luz que se nota. Sí. No es una luz ahí escondida. A veces nosotros creemos que la vida cristiana tiene que ser alguien que no se note, que tiene que ser calladito, que en el trabajo dice que sí a todo, que es bueno, obviamente que es bueno. Pero acá Cristo nos está confrontando a ser una luz que se pueda notar. Si nosotros tenemos estas luces hermosas acá en esta sala, qué importante era una luz en el tiempo de Cristo. ¿Cómo era de notorio cuando se acercaba a alguien con una luz, comparado con nosotros que tenemos electricidad? Entonces, estos ejemplos de Cristo son reales. En el trabajo, como hablaba Cristian, quizá una tentación a mentir, a robar. ¿Cómo reacciona el cristiano? ¿Es luz del mundo ahí? ¿O en el hogar, un padre corrigiendo a un hijo? ¿Cómo está esa corrección, cierto? Con paciencia, modelando paciencia en su hijo. Entonces, son algo natural que le debe ocurrir a todo cristiano. Así es. Bueno, Pablo, siguiendo contigo, mira, ¿cómo impacta el creyente al mundo viviendo el Evangelio? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Amén. Bueno, un versículo que es muy clave respecto a cómo está nuestra identidad en Dios, ¿cierto? Nosotros no seguimos reglas, no seguimos una religión, no somos religiosos, nosotros tenemos una identidad. Yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Y en 1 de Pedro 2:12 dice esto, la versión Nueva Biblia de las Américas: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. La primera frase ya da harto que hablar, ¿cierto? Sí, sí. A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto tiene mucha implicancia, ¿cierto? Primero, que debemos testificar al mundo con nuestras vidas de que somos hijos de Dios, la luz del mundo. En la versión NTV, este versículo dice: procuren llevar una vida ejemplar. O sea, es una luz que brilla. Claro. Es una luz que es muy notoria, ¿cierto? Nuestra confianza descansa en el poder de Cristo y nos sostiene con su gracia. No es una luz natural, es una luz que irradia porque Cristo está en mí, ¿cierto? Es mi identidad. Por otro lado, esto también nos recuerda que nuestra conversión, nuestro testimonio es importante, ¿cierto? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue tu conversión? Bueno, hay distintas historias, ¿cierto? Sí. Hay distintos momentos en que uno recuerda cómo el Señor se reveló a nuestra vida, pero de qué forma ese momento mostraba que yo era un pecador, que yo necesitaba un Salvador. Yo cuando estaba recién escuchando los mensajes cristianos, yo decía, ¿pero por qué murió por mí? ¿Qué hice yo? Es una pregunta natural que te dicen, Cristo murió por ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué murió por mí? Pero en el momento que tú entiendes eso, tu vida cambia. Y esa vida cambiada es lo que dice Pedro, que seamos irreprochables.
qué difícil en este mundo que es tan viral, que es tan... Uno hace algo y tu familia se entera en 5 minutos, un WhatsApp grupal y todos se enteran. Corre todo. Hoy fluye todo muy rápido. Sí. Y el Señor nos llama a ser irreprochables. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. El Señor nos ayude. Tenemos que identificar lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos en el trabajo, ¿qué es lo que más sale de tu boca? Está ese versículo, ¿cierto? Que dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Sí. Habla la boca. ¿Qué es lo que más sale en el trabajo? ¿Qué es lo que más sale cuando vamos conduciendo en el partido de fútbol? Las actitudes. Las actitudes. Claro. ¿Eres muy competitivo? Usted en su trabajo, querido hermano, está ahí, o en la universidad. Pensemos a un joven que está en la universidad. ¿Cuántas veces no nos pasó que veíamos que el profesor salía y la mitad de los compañeros copiándose? ¿Qué haces tú, querido hermano, ante esa situación? ¿Estás haciendo luz? ¿O está haciendo más oscuridad, cierto? En ese momento, Claro. que los hermanos o las personas que están a tu alrededor que saben que eres cristiano hacen lo mismo que es lo que hace el mundo. Y, no menos importante, amar el más grande tesoro que tenemos en nuestra vida, que es Jesús. Bien. ¿De qué forma Jesús impactó en mi vida que todo lo que yo hacía antes cambia? Solo cuando Cristo se vuelve nuestro mayor tesoro, lo amaremos con todo nuestro corazón. Solo así se producirá un cambio real en nuestros corazones. No es algo superficial, ¿cierto? Siempre hablamos de que el Coram Deo no es algo religioso, no es algo... es algo que está en todo tu interior. Desde que despiertas agradeces a Dios porque Dios está contigo y toda tu vida diaria está frente a la faz de Dios. Y volviendo al tema de las buenas obras de los hijos de Dios glorifican. Sí. Glorifican al Padre, ¿cierto? En esta parte final del versículo habla de una visitación, ¿cierto? Que algunos han pensado incluso que refiere a la segunda venida. Pero esto no es nada más ni nada menos que en el día en que Dios visita a nuestra persona o a una nación, haciendo que todos sus cuestionamientos y dudas se derrumben, la oscuridad desaparezca por su luz y la vida nazca en cada corazón. Tengo acá un versículo que conocemos mucho, Filipenses 2, 14 al 15, muy conocido. Hagan todas las cosas sin murmuraciones, ni discusiones, para que sean irreprensibles. Volvemos a esta palabra, irreprochable, irreprensible, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes brillan como luminares en el mundo. Estás usando casi las mismas palabras que Cristo, ¿cierto? Exactamente. Es así como el cristiano impacta al mundo, pero no con ese afán de ser visto o ser conocido, ¿cierto? ¿Cuántos cristianos hoy hemos visto que hacen tantas cosas, son coach profesionales a veces, para llenar estadios, pero en realidad la luz del mundo es la luz que yo reflejo en Cristo. No es mi luz propia, porque yo estaba muerto en delitos y en pecados, como dice la Escritura. Sí, así es. Bueno, importante en este pasaje, frente a lo que comenta Pablito, habla de cómo el cristiano debe vivir una conducta irreprochable. Amén. Es decir, debemos ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo es, entendiendo que es progresivo, que hay pecado remanente en nosotros. E inclusive pone acá Pedro un entre comas, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores.
En la iglesia primitiva y en los tiempos de Pedro, cuando Pedro escribe esta carta, hay un contexto que es de persecución, Amén. de aflicción, que se estaba empezando a dar y que después se iba a desatar de una forma terrorífica. Estaba Nerón en esos tiempos. Sí. A los cristianos de la época los acusaban de que ellos mataban guaguas Ujú. cuando tomaban la cena, la comunión, y que se bebían la sangre de las guaguas y se comían a las guaguas. Oh, Por el pan y el vino, Claro. la sangre, Sí. el cuerpo de Cristo. sí. Los acusaban de eso. Los acusaban de que no participaban en la sociedad. Claro, porque tenían fiestas inmorales que se daban en la época. Los acusaban de ser ateos. Sí, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque no adoraban a César como Dios Claro. y porque no adoraban a los dioses de la época. Eso es lo que están viendo nuestros hermanos. Después de esta carta empieza a desatarse una persecución y nuestros hermanos fueron muertos, perseguidos y torturados de maneras muy crueles y terribles. Uno puede ver más detalle, por ejemplo, en el libro Historia Eclesiástica de Eusebio. Se los recomiendo, van a ver de puño y letra lo que los hermanos vieron en la época. Abarca varios siglos, los 3 primeros siglos por lo menos. El punto es que cuando vemos esto, tal vez nosotros hoy no estamos siendo perseguidos como nuestros hermanos. En algunos países sí, como Corea del Norte, por ejemplo. Países en donde están en Medio Oriente los talibanes, por ejemplo. Ajá. Pero sí hay otro tipo de persecuciones, tal vez por las redes sociales, tal vez por las burlas, etc. La pregunta es cómo nosotros vamos a vivir frente a eso. Cómo nosotros nos vamos a desenvolver en medio de esto. Cómo vamos a glorificar en medio de esto al Señor. Y ante esto quisiera leer un párrafo respecto a lo que se dio en la época del apóstol Pedro cuando escribe esta carta respecto a la iglesia primitiva. Fíjense lo que dice un comentario. Las calumnias en contra de los cristianos se diseminaron por todo el imperio romano e hicieron que fueran mal vistos por todos y que se les acusara de horrendos crímenes que nunca cometieron. Esta mala fama desató terribles persecuciones, torturas y muerte. Escuchen ahora. Pero no pudieron detener el avance del evangelio, porque haciendo el bien destruyeron el mal y cambiaron el curso de la historia. Hermanos, cambiaron el curso de la historia y nosotros seguimos siendo parte de esa historia. Amén. Me encanta una frase que tiene un gran amigo mío de los 1700, ustedes saben, que no sabe que es amigo mío, pero un gran amigo mío, de mis grandes amigos, George Whitefield, quizás el predicador evangelista más grande de la historia de la iglesia después del apóstol Pablo, de acuerdo a lo que se cree por algunos que han estudiado la historia. Él dice, somos inmortales hasta que nuestro trabajo en la tierra haya terminado. El Señor es quien define cómo vivimos, hasta cuándo llegamos, pero mientras estemos acá, vivamos para la gloria Amén. de Dios con una vida evidente en estas obras que glorifiquen a nuestro Señor. Me Y acordé, quieran muchos venir a los pies de Cristo por esas obras. me acordé de otro amigo. ¿Quién? Otro amigo, Charles Spurgeon, que decía, cada creyente es un sermón andante. Así Oh. es. Algunos pueden nunca abrir una Biblia, pero leerán tu vida. Oh, ¡Wow! leerán tu vida. Quizás nunca leerán una Biblia, pero Claro. nos leen a nosotros. Sí, Están viendo. así es. Somos carta abierta. Así es. Carta leída. Así es. Y eso, hermanos míos, es en aflicciones, en dificultades, en cómo reaccionamos frente a eso, en cómo nosotros vivimos. Por ejemplo, los cristianos frente a las pestes más terribles, la peste negra, la peste bubónica, los cristianos eran los que estaban ayudando a la gente y Amén. muchos murieron, pero es porque el Señor movió sus corazones a estar con ellos. Sí. Hay una historia de un indígena que era cristiano y estuvo pasando aldea por aldea, a pie, largas distancias, largos lugares, y después de todo un día de dificultad en donde fue rechazado en la predicación que él estaba haciendo en estas aldeas, al final del día llega a un lugar, quería predicar el evangelio, no lo dejaron, le dijeron, no queremos escucharte, vete y si no te vas te vamos a matar. El hombre se fue triste. Si eso a nosotros nos golpea, nos afecta, Sí, claro. hay emociones en nosotros. Sí, claro. El hombre, apesadumbrado, se acuesta bajo un árbol, ya casi al anochecer, después de un largo día, de millas y millas recorridas. Y se acuesta y de pronto él despierta rodeado por toda la aldea a la cual él había tratado de predicar el evangelio en la última oportunidad, incluso lo amenazaron. Y el jefe de la aldea dice lo siguiente, esto está datada esta historia, les dice lo siguiente: venimos a ver qué clase de hombre eres. Cuando vimos tus pies llenos de ampollas nos sentimos muy mal por lo que habíamos hecho y concluimos que tú debes ser un hombre santo, con un mensaje muy importante para nosotros y estamos aquí para que nos hables. Wow. Las preguntas que yo me hago, ¿qué ven el mundo en nuestros pies? Amén.
qué ve el mundo en nosotros y cómo podría impactar nuestra vida en algo tan simple quizás como esto, o nuestra forma de vida para la gloria del Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Sí. Dios nos ayude en esto tan importante, este llamado de ser luz, de ser sal. Como hemos hablado durante este programa, ¿verdad? No nos podemos esconder. Sobre todo ahí cuando el versículo que hemos usado hoy día como base, de Mateo 13:16, habla y dice que una lámpara no se enciende para colocarla abajo de una vasija o de una almud, como dice la Reina Valera, sino que se coloca arriba, en el candelero. Entonces nosotros también debemos entender eso. No podemos escondernos, debemos avanzar en el camino, trabajando para la gloria de Dios y su reino, en la predicación del Evangelio Amén. y el testimonio fiel de nuestro diario vivir. Así que nos recordamos de las palabras de Jesús ahí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo por excelencia. Esa es la luz que nosotros irradiamos con nuestro testimonio de vida. Porque, a final de cuentas, no tenemos luz propia, ¿no? Amén. Así La es. luz que nosotros tenemos que irradiar es la luz de Cristo, porque, bueno, si Cristo habita en nosotros, tal como lo decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces esa luz debiera irradiar. Es como querer tomar un gran foco, ¿verdad?, súper potente, y tú querer taparlo con un paño. Bueno, igual va a irradiar porque es tan fuerte que no puedes taparlo. Entonces, la pregunta es, si Jesús realmente vive en nosotros, ¿acaso eso nos va a irradiar por naturaleza? Así debiera ser. Amén. Y esperamos que así sea, ¿verdad? Y Amén. que el Señor nos ayude. Tenemos una oportunidad todos los días. Todos tenemos 24 horas al día para hacer luz, como nos llamó nuestro Señor. Que así sea, muchachos, cada Así día. sea. Dios nos ayude para que Amén. podamos vivir de verdad el Evangelio en la vida diaria, como ha sido el tema de hoy. Amén. Pero bueno, ya tenemos que irnos. Ya se ha acabado el tiempo, pero estamos contentos por este momento que Dios nos ha dado para poder compartir estas maravillosas verdades. Así que nos despedimos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Muchachos, Cristian, te despide, por favor. Gracias al Señor por este tiempo y que Dios bendiga a todos en sus casas. Amén. Pablo. Bendiciones, un gusto compartir con ustedes y con mis hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, también yo me despido y les invito que siempre estén atentos ahí a la programación de Armonía, este programa, los capítulos anteriores y todo el resto de programas que produce el Ministerio de Armonía siempre está ahí a disposición. Ahí también en el canal de YouTube, si no se ha suscrito, hágalo, active la campanita también para que le lleguen todas las notificaciones, para que cada vez que se transmita o se suba un programa nuevo, usted pueda ahí acceder y poder verlo. Un abrazo para todos y nos reencontramos la próxima semana una vez más aquí en Viviendo el Evangelio. Que el Señor les bendiga. Chao.